Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a avanzar con la unidad 1 con la temática de representaciones sociales, que junto con el concepto de prejuicio son dos áreas en las que podemos ver el entrelazamiento entre estructura social y subjetividad. El concepto de representaciones sociales va a decir Denis Jodelet que tiene tres particularidades. Por un lado, su vitalidad, en el sentido de que más allá de que han transcurrido décadas desde su aparición, permanece como un concepto vigente en las investigaciones de diversas áreas. Por otro lado, su transversalidad, ya que convoca a saberes de distintas disciplinas, obviamente la psicología y la psicología social, pero también la sociología, los estudios acerca de representaciones sociales son tomados desde el área de la política, la economía, la pedagogía y distintas áreas de saber. Y por otro lado, otra de las características, y quizá la más importante, es la característica de la complejidad, ya que hablar de representaciones sociales involucra variables intrapsíquicas, psicológicas propiamente dichas, pero también variables que aluden a lo vincular, a lo intersubjetivo y, e incluso variables que aluden a lo social, a lo colectivo, a lo macro. La aparición de la teoría de las representaciones sociales se corresponde con la publicación del libro de Sergio Moscovici, que es el creador de este concepto, que en su libro El psicoanálisis, su imagen y su público, publicado en 1961, precisamente indaga acerca de qué representaciones había en ese momento acerca del psicoanálisis como teoría. Sin embargo, la teoría de las representaciones sociales comienza a hacerse mucho más conocida y a tener auge a mediados de la década del 80, cuando distintas investigaciones empiezan a eh, tratar de describir, por ejemplo, representaciones sociales acerca de la vejez, representaciones sociales acerca del SIDA, ¿sí? Entonces es recién a partir de la década de los 80 que este concepto adquiere mayor relevancia en el ámbito académico y de divulgación científica de la psicología social y ciencias afines. En cuanto a la definición, hay muchas definiciones, nosotros vamos a recortar una que plantea el mismo Sergio Moscovici, que las define como constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común de sus experiencias en el mundo. Vamos a ir en la próxima diapositiva desglosando esta definición, pero para empezar a pensar y articular la teoría con la práctica, fíjense estos dos ejemplos en relación al coronavirus. Uno es un titular de un diario que dice coronavirus, la OMS insiste en que el COVID-19 se originó en un animal y desmiente su creación en laboratorio. Hay una teoría socialmente difundida en relación a cómo se originó esta pandemia, este virus, ¿sí? Y de alguna forma, más allá de los especialistas, todos vamos opinando y diciendo y nombrando ideas en relación al COVID-19. Y por otra parte, en un meme que actualmente, en el año 2020 y con las redes sociales, los memes son todo un instrumento de que reflejan las representaciones sociales acerca de algunas temáticas. Fíjense que allá con una imagen de los Simpson dice, ¿alguien más llegó de Italia? Sí, bueno, esta teoría que sobre todo en los inicios de- del coronavirus en Argentina estaba esta cuestión de, bueno,
los que viajaron al exterior son los que están en riesgo, los que viajaron al exterior son los que traen el virus, los que llegaron del exterior son casi culpables de la divulgación del virus, ¿sí? Entonces hay teorías, hay ideas, hay creencias en relación, en este caso, a una temática, a una experiencia que nos atraviesa como sociedad y como humanidad. Cuando hablamos de constructos, hace alusión a que no son innatos, ¿sí? Las representaciones sociales no se heredan ni están dadas, sino que en tanto constructos se elaboran, se producen, ¿sí? Valga la redundancia, se construyen. Cuando decimos cognitivos es porque, tal como el ejemplo que dábamos recién, las representaciones sociales son un set de conceptos, de afirmaciones, de explicaciones, es decir, están a nivel de nuestras ideas, a nivel cognitivo. Y también dice compartidos. Esto tiene que ver con la utilización de sistemas de decodificación e interpretación proporcionados por la sociedad o de la proyección de valores y aspiraciones sociales. Dicen los autores, las representaciones sociales se relacionan con la identidad social, en tanto se refieren a procesos que solo funcionan en grupos sociales determinados. Digo, el ejemplo de recién tiene validez en nuestra sociedad actual, ¿sí? Entonces, para entender las representaciones sociales, las vamos entendiendo quienes formamos parte del mismo grupo social en el mismo momento sociohistórico, ya que, como decíamos anteriormente, utilizan sistemas de decodificación y de interpretación proporcionados por la sociedad. Y también la definición dice constructos cognitivos compartidos que se van dando en la interacción social cotidiana. Las representaciones sociales se originan en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Fíjense, el ejemplo son recortes de diario, los memes que circulan en las redes sociales, ¿sí? Eh, Se originan en esto, en el contacto de la vida cotidiana, no en el mundo de expertos, ni de ideologías, ni de mitos, ¿sí? Sino que se origina en lo cotidiano, en lo que habla la gente todos los días. Y dice la definición, proveen un entendimiento de sentido común, ¿sí? Eh, esta característica, y también en relación con lo anterior, tiene que ver con que la construcción y la adquisición de representaciones sociales se da de un modo no normalizado frente a otros normalizados como puede ser la ciencia, ¿sí? Eh, en el tema del coronavirus hay mucho de saber científico, pero a lo que apuntamos y lo que buscamos en las interacciones cotidianas no es el saber científico, no es la teoría precisa y exacta acerca del coronavirus, sino algo que nos permita entender en términos generales, algo que nos permita entender desde el sentido común de qué se trata este virus y de qué se trata esta pandemia. Y la forma en la que se construye no se construye desde el método científico con hipótesis, comprobación, refutación y conclusiones, sino que se construye las representaciones sociales en nuestras charlas de todos los días. Y finalmente dice, proveen un entendimiento de sentido común de sus experiencias en el mundo. Las representaciones sociales no pretenden explicar la existencia humana, no permiten explicar grandes temas eh, acerca de el origen, el fin de la vida, Dios, la vida, la muerte, no. A esas cuestiones intenta explicar el mito, la religión, ¿sí? Incluso en algunos casos la ideología. Las representaciones sociales simple y complejamente quieren captar el mundo concreto e interpretar lo que sucede para dar un sentido a lo inesperado, ¿sí?
Avanzando, esa fue la definición, ¿sí? Que como ven es una definición breve y al mismo tiempo compleja acerca de las representaciones sociales. Ahora bien, ¿sobre qué objetos es que se construyen representaciones sociales? Dicen los autores que se construyen representaciones sociales sobre objetos, ideas y teorías científicas para la utilidad cotidiana. Ejemplo, lo que venimos hablando del coronavirus. Ejemplo, el estudio del mismo Moscovici acerca del psicoanálisis. Fíjense cómo en lo cotidiano se habla de esto de, bueno, inconscientemente me pasa tal cosa, o qué representación social se construye acerca del psicólogo, enlazándolo habitualmente con la teoría psicoanalítica, ¿sí? También sobre elementos míticos eh, o cuestiones relevantes para distintos grupos en una sociedad. Todo lo que se dice elementos de la imaginación cultural, ¿sí? Fíjense acá en Tucumán, hay todos los que conocen la avenida Mate de Luna, saben que hay una casa abandonada sobre la cual hay muchos, se ha construido toda una cuestión de imaginación cultural y hay precisamente representaciones, teorías, creencias en relación a por qué está abandonada esa casa, ¿sí? Y también se construyen representaciones sociales sobre condiciones sociales y acontecimientos socialmente relevantes. Son las polémicas importantes para algunos grupos y contextos muy concretos. En relación a eso, fíjense la imagen que dice jubilado igual indigente. Actualmente hay condiciones sociales muy desfavorables en relación a la vejez. Entonces, bueno, ¿qué representación social vamos construyendo en relación al jubilado, al viejo, a las políticas en relación a este grupo etario, ¿sí? Y acá otros ejemplos. Fíjense qué representaciones sociales se fueron construyendo en relación al caso de Fernando Báez en Villa Gesell, el asesinato, y cómo también se fue construyendo cierta representación social acerca del rugby, la comunidad del rugby, los jóvenes que practican el deporte, la asociación entre el rugby y la violencia, ¿sí? Otro ejemplo más antes de avanzar, esta cuestión de qué representación social hay sobre las personas que reciben planes sociales, ¿sí? Que habitualmente se usa la expresión planeros. Bueno, ¿qué representación social habrá en relación a esas políticas de Estado y a las personas que reciben esos beneficios? ¿Cuáles van a ser las funciones de las representaciones sociales? Dicen los autores que tienen básicamente dos funciones. Por un lado, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en su mundo material y social. Y además, facilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad, proveyéndolos de un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar de forma no ambigua varios aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. Fíjense que cuando, por ejemplo, yo nombré la palabra planeros, en nuestro contexto sociocultural, sabemos a qué hace alusión, ¿sí? Porque hay una representación socialmente construida en relación a esa palabra y en relación a las personas que reciben los planes, ¿sí? Entonces, cuando alguien eh, hace alusión a esa palabra, eh, el hecho de que haya una representación social facilita la comunicación en el sentido de que hay un código compartido en relación a esa palabra, por ejemplo, entre muchos otros ejemplos posibles. Y finalmente, para hablar de representaciones sociales, hemos dicho al principio que son constructos, no se, eh, no se heredan ni aparecen de la nada, sino que se producen, se construyen a través de dos procesos importantes. En orden, primero sucede la objetivación, mediante el cual se materializan
un conjunto de significados, se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas. Incluye la selección y la descontextualización, la formación del esquema figurativo y la naturalización. En el ejemplo que estudió en Moscovici, el ejemplo del psicoanálisis, hay una selección de ciertos conceptos, por ejemplo, del psicoanálisis, el inconsciente y la sexualidad, se los selecciona y se los descontextualiza. A partir de eso se da la formación de un esquema figurativo, que tal como dice la palabra, alude a una figura, a una imagen, ¿sí? Entonces aparece la imagen del psicoanalista como una figura sombría, misteriosa, que usa palabras complejas y que puede descubrir casi mágicamente eso que ni el propio sujeto sabe. Y eso se va naturalizando, va apareciendo como repetido y como obvio. Finalmente, esa imagen, en la segunda etapa, en el segundo proceso de anclaje, esa imagen, ese esquema figurativo que se ha naturalizado, se convierte en un código de interpretación y finalmente de acción, ¿sí? Entonces, eso que está a nivel idea va anclando, va marcando la realidad que vivimos. Hasta acá llegamos con la clase de representaciones sociales. La idea va a ser que a partir de el espacio del foro ustedes puedan pensar ejemplos, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes plantee en el foro un ejemplo acerca de representación social. Espero haya sido claro el planteo y como siempre estamos disponibles para nuevas consultas.